de neumonía. Además de que deben tener dos fases, deben cumplir con dos condiciones. Una es también predisposición genética y otra es el encuentro con el antígeno. Hay algunas de ellas donde para nosotros es más fácil poder establecer esa fase de sensibilización y esa fase efectora, poderla diferenciar. Por ejemplo, la tipo 1, donde el antígeno es un alergeno, ¿cierto? Y lo hablamos en la clase. Y al ser un alergeno, pues usualmente es un antígeno exótico. Entonces, es fácil que nosotros podamos identificar en un paciente que, digamos, entró en contacto, por ejemplo, con los ejemplos que veíamos, la fresa, el huevo, los bananos, digamos, los epítopes, obviamente, que están contenidos dentro de ese alimento. Podría ser la primera vez donde usualmente no tiene síntomas y ya la segunda vez pues aparece la fase infectora. En otras, donde los antígenos son propios, que hablamos que son la gran mayoría de las tipo 2, algunas tipo 3 que ahora vamos a mencionar y algunas tipo 4, pues cuando el antígeno es propio es difícil, ¿cierto? De saber en qué momento se sensibilizó, porque cumple con los criterios de autoinmunidad, y en la autoinmunidad decimos que se desencadena cuando se rompe la tolerancia periférica por un desencadenante inmunitario, ¿cierto? Entonces, a veces poder identificar ese momento, esa sensibilización, pues va a ser complicado. Es más fácil si pensamos en antígeno exógeno o externo. Bueno, el viernes vimos hipersensibilidad tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1 pues vimos las alergias, donde el tipo de antígenos son los alérgenos, el mediador es la IgE y el mecanismo efector vimos la degranulación de mastocitos, basófilos y eosinófilos. Entonces veíamos que los pacientes van a presentar unos síntomas relacionados con enfermedades que vimos como ejemplo la reacción anafiláctica, el asma, la rinitis, y que son síntomas pues relacionados con el efecto que genera las sustancias químicas contenidas en los gránulos de estas células. ¿Listo? Entonces, este es el mecanismo efector principal. Vimos la hipersensibilidad tipo 2 y ahí decíamos que los antígenos están expresados en una membrana celular y que los mediadores son los anticuerpos tipo IgG e IgF, que cuando reconocen esos antígenos expresados en una membrana activan sus funciones efectoras y esas funciones efectoras van a conducir a una lisis de la célula. Entonces, en ese caso, en la tipo 2, decíamos la gran mayoría son respuestas autoinmunes, ¿cierto? Decíamos que la excepción son las transfusiones, cuando se hace transfusión de grupo sanguíneo diferente al propio, y las principales mecanismos efectores son la activación de la vía clásica del complemento sobre esa célula, que va a formar el complejo MAC y va a producir álisis, y la ASC, que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, donde van a ser las células indicadas responsables de eliminar, pero obviamente generado por ese anticuerpo. Decíamos que a esa también se le llama hipersensibilidad citotóxica. En el video veíamos el ejemplo, la explicación de esta hipersensibilidad con las anemias hemolíticas, con la reacción a la transfusión, con la eritroblastosis fetal. En clase vimos un ejemplo con la miastenia gravis y en general en el video se enuncian otros ejemplos como el periodismo amoroso, el síndrome de Pasteur. Entonces esas dos las trabajamos y hoy entonces ya nos vamos a centrar en la tipo 3 y la tipo 4. Pero eso no quiere decir que sea la única citotoxicidad, también hay citotoxicidad, ¿verdad? Bueno, cuando es mediada por TCD8, sí, sino que a esta se le dice citotóxica es porque siempre va a ser una célula blanca. Listo. Bueno, la tipo 3 es una hipersensibilidad que también es mediada por IgG. Tiene los mismos mediadores de la tipo 2, pero nos dicen que el tipo de antígeno es soluble. Y esa denominación de antígeno soluble es para diferenciarlo del tipo de antígeno de la tipo 2. En la tipo 2 nos dice que es un antígeno expresado en una membrana, o sea que es un antígeno que siempre está
y en algunos casos también antígenos propios, porque existen algunas enfermedades autoinmunes que son mediadas principalmente por células. O sea, en este caso los mediadores como son células, son los linfocitos TCD4, especialmente perfiles proinflamatorios TH1-TH17 y también las células TCD8. Estas células TH1, TH17 y los TCD8 favorecen la activación de la respuesta inflamatoria. Entonces, esa respuesta inflamatoria va a generar un daño tisular que vamos a ver ahorita. Y como ejemplo de la hipersensibilidad tipo 4 tenemos la dermatitis por contacto, la reacción granulomatosa, el granuloma, el daño tisular en las que son autoinmunidades y también ahí está incluido el rechazo al trasplante. Hoy no vamos a ver el rechazo al trasplante porque eso es parte de los temas del viernes, porque el rechazo al trasplante tiene que verse solito, porque es un tema más amplio. Entonces, hoy no lo vamos a ver, pero el viernes haremos como en el material, ustedes van a encontrar que está como esa unión con la hipersensibilidad tipo 4. ¿Listo? Pero hoy sí nos centraremos en las otras tres, dermatitis por contacto, el granuloma y la tisular. ¿Listo? Entonces, como panorama general, vamos a empezar primero con la hipersensibilidad tipo 3. Lo que vamos a hacer hoy en la clase es que vamos a trabajar primero la hipersensibilidad tipo 3, los mecanismos, vamos a explicarlos. Luego vamos a ver la hipersensibilidad tipo 4 por los diferentes tipos de manifestaciones, también para que expliquemos los mecanismos. Hacemos un descanso y luego haremos una actividad con grupos, con casitos, para que apliquemos eso que vamos a ver en esta parte inicial. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por la hipersensibilidad tipo 3. Entonces, para eso, miremos este video primero para que veamos una paciente con lupus y podamos entender cuáles son las manifestaciones o lo que siente un paciente cuando ocurre el depósito de conferos lupus. Ese depósito lo vamos a explicar aquí, vamos a explicar, digamos, a nivel molecular qué pasa y a nivel tisular cuál es el daño, cuál es la fisiopatología, pero a grandes rasgos tenemos que ver esa fisiopatología que vamos a ver muy en el vasito, en el glomérulo, pues qué implicaciones tiene en un paciente, cómo se manifiesta en un paciente. Entonces, a mí el lupus me diagnosticaron aquí en el Hospital Clínico en 1963. Y bueno, y fue duro porque, duro y también porque era joven y no sabía muy bien lo que era esta enfermedad. Era la primera vez que yo oía la palabra lupus, no sabía lo que era. Pues cuando llegué al médico, yo la verdad que para mí era horrible porque pensaba que me estaba yendo la enfermedad. Y ¿cómo lo explico? Así sentí que me han salido estos brotes, estas úlceras, porque claro, desde que te dan la consulta al médico hasta que llegas, pues a lo mejor pasan 3 o 4 días o varias semanas. Y entonces aquello como que ha desaparecido. Y me encontraba pues como muy desconcertada y sobre todo porque pensaba que me estaba yendo la enfermedad. Tenía muchísimo cansancio, sobre todo cansancio, fiebre, me salía llagas en la boca, me dolían mucho las articulaciones y estar muchas horas de pie. El andar, a veces incluso, a veces me pasa cuando estoy comiendo que no puedo partir ni un filete, o sea, porque no puedo hacer a lo mejor voy a explicar un poquito lo que era el lupus, ¿vale? Que era una enfermedad que mi organismo estaba atacando y en este caso concretamente me estaba atacando las articulaciones. Por supuesto que el lupus me ha cambiado la vida del tema del trabajo. Tenía y tengo que descansar, no puedo hacer una jornada entera, tengo que hacer intervalos de descansar, a lo mejor echarme un rato la siesta en la vida social. No puedes proponerte pues me voy una noche por ahí, a lo mejor tienes que quedar con los amigos y te quedas una comida. Esto, por ejemplo, esto es en mi caso mío personal.
O sea, tengo que medir mucho lo que tengo que hacer. No puedo salir a la calle sin ponerme un fotoprotector, porque un desencadenante del bus es el sol, por ejemplo. También los plafones, luego hacer mucho caso de tu médico. Tener muchísima confianza en tu médico y una cosa muy importante. Entonces, pues vemos la paciente con lupus. El lupus es una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Miren que ella habla inicialmente que empieza a aparecer, ella le dice un brote, unas manchas en la piel. Y bueno, el diagnóstico va a ser difícil, lo hablábamos en la autonomía, porque decíamos que las autonomías son refractarias, ¿cierto? En tal momento donde el paciente tiene muchos síntomas y tal, ya decía, tenía todas estas manchas y cuando llegaba al médico ya no tenía nada, entonces creía que, pues, que era algo más psicológico, ¿no? También habla mucho de el dolor en articulaciones, que es lo que más afecta a su calidad de vida. Ella dice, a veces es difícil salir con mis amigos porque el cansancio es extremo, eso también lo habíamos hablado, pero como un efecto de la inmunidad, pero también el hecho de desplazarse porque el dolor en articulaciones pues limita el movimiento. Entonces, esta hipersensibilidad tipo 3, pues decíamos, como es una hipersensibilidad, pues debe tener dos condiciones. Una es la predisposición genética y otra el acuerdo con el antígeno. Entonces hablemos primero de los genes que son importantes aquí. Entonces aquí hablamos especialmente de genes que están relacionados con la limpieza de complejos inmunes. Entonces hay un primer grupo de genes que pueden verse afectados en estos pacientes, que son aquellos que hacen parte de las proteínas de la vía clásica, como C1, C4, C2 o C3. La más frecuente en las fallas de los pacientes que tienen este compromiso, las fallas más frecuentes son C4 y C2, pero también pueden haber pacientes con C1 o C3. Esas fallas en estos genes están relacionadas con usualmente una producción limitada de estas proteínas. Entonces estos pacientes van a tener niveles muy bajos, basales, de las proteínas que hacen que se consuman rápidamente, entonces sean ineficaces para eliminar complejos inmunes. Recordemos que la vía clásica es importante para eliminar complejos inmunes porque cuando un anticuerpo reconoce un antígeno, la reacción FC atrae a C1 y atrae a C4, lo hidroliza C4 a C4b, atrae a C2 y ahí va activándose la cascada y al final sabemos que lo que ocurre es la formación del complejo MAC sobre ese antígeno y al formarse el complejo MAC y hacer lisis, todo el complejo inmune es eliminado. Entonces la vía clásica es muy importante, es una de las funciones de esa vía que veíamos el semestre anterior y por eso cuando esos genes fallan y estas proteínas se producen en muy baja cantidad, pues no tenemos la suficiente para que se active la vía clásica y pueda limpiar todos los complejos inmunes que se generan en la respuesta inmunológica. Otro gen que puede fallar es el gen que codifica para CR1, para el receptor CR1 del complemento. ¿Quién expresa ese receptor CR1? Muy bien, ¿qué reconozco? CR3. Muy bien. Entonces recordemos en los eritrocitos, cuando veían fisiología del eritrocito, usualmente el eritrocito cuando cumple su vida media, digamos, puede decirse en términos más coloquiales, cuando están más viejitos, los eritrocitos usualmente migran al hígado y al vaso, donde son fagocitados. Entonces, esos eritrocitos que están ya cumpliendo la vida media tienen una alta expresión de CR1, de tal manera que si
hace es que el microorganismo se queda generando esa infección crónica. Recuerden que lo crónico decimos que es por meses y años. Entonces, por ejemplo, dentro de las infecciones crónicas tenemos hepatitis, si hablamos de virus, hepatitis B, hepatitis C, virus de VIH. Si hablamos de bacterias, algunos estafilococos y estreptococos, los hongos, la micosis son muchos, la gran mayoría establecen infecciones crónicas, algunos parásitos también pueden establecerla. Entonces, esas infecciones crónicas podrían favorecer una hipersensibilidad tipo 3. Otro ejemplo de antígenos exógenos son algunos antibióticos, fármacos como ciertos antibióticos que podrían desencadenarla. Sobre todo porque esos fármacos tienen moléculas que para el paciente son inmunes, va a reaccionar, va a producir anticuerpos. También sustancias de abuso, como por ejemplo la heroína. La heroína es una sustancia que se utiliza usualmente por vía endovenosa y la heroína suele ser muy antigénica. Entonces, recordemos, si es muy antigénica y el paciente pues, está entrando en contacto y tiene fallas en esos genes, pues se van a formar complejos inmunes que no se van a eliminar adecuadamente. Ya vamos a explicarlo más en detalle. Y otro ejemplo de antígenos exógenos son los sueros para inmunidad pasiva. ¿Listo? Recuerden que los sueros usualmente se utilizan como inmunidad pasiva para una respuesta rápida, que necesitamos de un individuo que se acaba de exponer. Pues, por ejemplo, hablamos de los sueros antiofídicos para el veneno de víboras, también sueros para el veneno de alacrán, los sueros, por ejemplo, para el virus de la rabia, los antirrábicos. También existen otros sueros que se utilizaban mucho más antes de que hubieran vacunas, por ejemplo, los antihistamínicos, antitosterina. Esos todavía están como respuesta inmediata en un paciente que se ha expuesto, lo que pasa es que ya es menos frecuente porque está la vacuna. Entonces la vacuna nos protege pues, de infectarnos por esos microorganismos. Y los sueros, recuerden que muchos de ellos son producidos en animales diferentes a nosotros, una especie distinta. Hablamos, por ejemplo, el semestre pasado, por ejemplo, con el caballo. Entonces, esos anticuerpos que nos ponen a nosotros son, por ejemplo, anticuerpos de caballo. Para nuestro sistema inmune, esos anticuerpos son muy médicos, porque recuerden que los anticuerpos son inmunoglobulinas, son proteínas. Entonces, mi sistema inmune interpreta esos anticuerpos como algo extraño y se generan anticuerpos. ¿Listo? Así el complejo inmune es un anticuerpos, es decir, anticuerpos míos que reconocen el anticuerpo de la otra especie de animal. ¿Listo? Entonces, esa puede desencadenar también una hipersensibilidad tipo 3. Profe, ¿esos suelos vienen solamente de animales? No, ya hay suelos humanos, pero o humanizados. Les cambia la función en PC por una función en PC humana para tratar de y en el caso de la rabia, Interesante. bueno, y antígenos endógenos o propios. Tenemos el ejemplo de antígenos nucleares, que lo vemos, por ejemplo, en el caso del lupus. También en el caso de síndrome de Sjögren, por ejemplo, acuérdense también antígenos nucleares que hagan las proteínas rojas. Otro ejemplo de antígenos endógenos son los péptidos cíclicos inclinados o el factor reumatoide en artritis. Profe, ¿qué es este? Factor reumatoide. Y los antígenos tumorales en el caso del cáncer. Este es el ejemplo de los posibles
Tanto los exógenos como los endógenos. Tanto los exógenos como los endógenos. Ajá. ¿Qué tendrían en común? Que son solubles. Primero, que son muy inmunogénicos. Muy bien. Son altamente inmunogénicos. Recuerden que nosotros el semestre pasado definimos ese concepto de inmunogenicidad y decíamos un antígeno es muy inmunogénico cuando es capaz de activar una respuesta muy potente cuando activa mayor cantidad de células. Entonces, usualmente esos antígenos son muy inmunogénicos. Eso quiere decir que son capaces de despertar una respuesta inmunohumoral amplia e inducen una alta producción de anticuerpos. Esto al ser muy inmunogénicos. Y hay otra característica que también puede cumplir eso. ¿Cuál será? Además de que son muy inmunogénicos, algunos de ellos, otros pueden también cumplir con otras. Muy bien. ¿Qué generan un estímulo constante? Ellos pueden cumplir una o las dos características. El estímulo constante lo vemos, por ejemplo, en las infecciones crónicas, ¿cierto? Que decíamos que es un microorganismo que está ahí estimulando y el sistema inmune no lo logra eliminar, pero siempre está estimulando la producción de anticuerpos. Siempre se mantiene ese estímulo constante sobre el sistema inmunológico. También lo podemos ver, por ejemplo, en los antígenos propios, en todos los antígenos propios de las autoinmunes por el cáncer. El cáncer, pues sabemos que es un proceso crónico. Trae un estímulo constante. Quizás, perdón, te doy una idea. En los fármacos, la heroína y sueros no cumple el estímulo constante, pero sí cumple la inmunogenicidad. Entonces, por eso decimos, pueden cumplir los dos o pueden cumplir uno solo. Virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, VIH, todos esos crónicos cumplen las dos. Usualmente microorganismos muy inmunogénicos, muy patogénicos, que además tienen un estímulo constante. Y en los propios, pues también sabemos que el estímulo es constante porque al ser un antígeno propio, el sistema inmune pues nunca lo va a eliminar y el sistema inmune siempre va a estar activado. ¿Listo? Entonces, miren, ¿por qué esas dos condiciones o esas dos características de los antígenos favorecen la hipersensibilidad tipo 3? Porque al ser muy inmunogénicos y tener un estímulo constante o uno u otro, induce una alta producción de anticuerpos. Se producen muchos anticuerpos que forman complejos inmunes y esos complejos inmunes, como el paciente tiene problemas para eliminarlos, se van quedando. Y al quedarse, se van a empezar a depositar. ¿Listo? Y el depósito es lo que marca el inicio de la manifestación de hipersensibilidad tipo 3. ¿Vale? Entonces, eso es lo importante entender aquí. Yo podría infectarme con hepatitis B, supongamos, y no tener hipersensibilidad tipo 3. Sí, ustedes van a tener pacientes con hepatitis B y muchos de ellos, la gran mayoría afortunadamente, no van a tener hipersensibilidad tipo 3. Solo va a tener hipersensibilidad tipo 3 el que además de la infección, pues tenga problemas en esos genes. ¿Listo? Lo mismo, en los sueros. Puede que ustedes le tengan que aplicar sueros antiofídicos a un paciente y no todos van a desencadenar la enfermedad del suero, que es la hipersensibilidad tipo 3 acá. Solo va a ocurrir en aquellos que tienen fallas en el tratamiento. ¿Está? Sí, No, sí, yo quería preguntar, ya creo que lo respondiste, por ejemplo, en los antígenos nucleares es constante porque como hay células de tipo pseudomotosis, siempre sale antigenética. Creo que esto es más fácil. bueno, les decimos, la hipersensibilidad 3 es mediada por el IgM, ¿cierto?
vasos de pequeño calibre en las membranas senoviales de las articulaciones y el endoveno. Exacto. También puede haber depósito de complejos inmunes en uniones dermatidérmicas. También puede pasar, pues, sobre todo con los pacientes clínicos. Pero digamos que lo más frecuente son esos tres: los vasos de pequeño calibre, en el glomérulo y en las articulaciones. Entonces, supongamos que tenemos. Sí, pero quería preguntarte algo que estaba con esa duda desde ayer, preparando la clase, y es, porque yo me imagino que el glomérulo pasa esto porque tiene, digamos, uno de los sistemas de doble red capilar pues, que existen en el cuerpo, porque eso no puede pasar, por ejemplo, en el sistema capilar del hígado o en el de la hipófisis, si es también así súper capilarizado. O sea, porque es... Sí, en la microvasculatura puede ocurrir también en órganos, usualmente genera esa vasculitis. Los heridos en glomérulos porque precisamente el depósito ahí va a generar una alteración de la filtración pigmentar. pero me puede ocurrir en el sistema portal dentro de... Toda la microvasculatura. Bueno, entonces, cuando se forman complejos inmunes que no se logran eliminar adecuadamente, esos complejos inmunes siguen circulando y empiezan a depositarse, pongamos aquí el ejemplo, en los vasitos de pequeño calibre. Una vez esos complejos inmunes empiezan a depositarse, empiezan usualmente a fusionarse entre ellos. Entonces empiezan a formar unas estructuras en las que esos complejos inmunes pues los vamos a ver ahí como aglomerados, ¿sí? Entre ellos. Forman unas estructuras aquí. ¿Listo? Cuando eso ocurre, cuando estos complejos inmunes se depositan allí en esos vasitos, la porción FC de los anticuerpos activa una de sus funciones efectoras, que es activar la barrera placentaria del complemento. Entonces atrae a C1. C1 se une acá, esta mesa, y C1 atraerá a C4. Todo divide en C4A y C4B. C4B atrae a C2, que se divide en C2A y C2B, y atrae a C3. Se forma la C3 convertasa, se produce una gran cantidad de C3A y C3B, veamos. Luego se forma la C5 convertasa y se produce C5A. Entonces, con esta activación de la clásica del incremento, vamos a tener la producción de C3A y C5A. C3A y C5A son quimiotácticas y son anafilotoxinas. Al ser quimiotácticas, estas C3A y C5A, voy a botar acá, estas C3A y C5A, al ser quimiotácticas, son secretadas y atraen células proinflamatorias como neutrófilos y monocitos
es una apoptosis y una aneuplosis. La muerte celular que hace el neutrófilo no es apoptosis sino aneuplosis. Entonces ya el fagocito hace la aneuplosis y la aneuplosis es que se queda ahí atrapado el resto que no alcanzó a fagocitar. Pero no se ya lo liberado. No, Profe, y la razón por la cual es que están muy acumulados esos complejos y que ellos no pueden hacer la fagocitosis normal es porque no se puede eliminar derecho a la restricción de la barra de vida. la fagocitosis no la puede hacer es porque eso ya está muy grande, entonces no lo puede fagocitar. Por eso, pero la razón por la que se pone muy grande es porque tuvo carencia de proteína. Porque se depositaron y al depositarse se vuelven entre ellos. Y se depositan porque no hay suficientes para eliminar. Sino que la manifestación es distinta. Aquí pues vamos a ver temas porque no es la cito en articulación total con la inflamación. Que ahora somos uno de los signos clásicos de la inflamación. Y en condiciones fisiológicas, lo ideal es que uno tenga ni siquiera un pequeño depósito de glucosa, a veces existe. Cuando no tenemos problemas en los genes, usualmente recuerden que las proteínas del complemento circulan siempre en sangre como simónicos y tenemos una cantidad alta de esas proteínas porque ellas están listas aquí para podernos ayudar en el proceso de defensa, porque el complemento no solo es limpieza de complejo inmunes, sino también para eliminación de microorganismos. Y en el caso de nosotros o de los que no tenemos ese problema genético, pues la suficiente cantidad de proteínas también permite que si tenemos una respuesta inmune masiva donde se activa el complemento, nuestro hígado está listo para reemplazar y producir rápidamente. Pero en un paciente que tiene falla genética la cantidad es muy baja y el reemplazo a través del hígado es muy lento. Entonces por esa razón se agotan y los complejos inmunes se van quedando. No se alcanzan a depositar a eliminar todos. ¿Listo? Todos los que se producen no se alcanzan a eliminar. Sobre todo por la condición de ellos. Al ser tan homogénicos o al tener un estímulo constante, hay una alta producción de cuerpos, entonces hay una gran formación de complejos inmunes. Se forman millones de complejos inmunes. Y si yo tengo déficit de las proteínas, pues elimino 100 del millón porque si les hay una proporción estimada. Entonces me van a quedar 900.000 algo. Y hay muchas preocupación aquí con personas sin esta reacción y toxicidad o sensible. Sí, no, si tiene el encuentro con el antígeno, después de la sensibilización va a tener la manifestación. ¿Listo? Es por la de que ya lo dijo. Claro, acuérdate que no hay inmunidad virus, que ya para aquí no solamente está la predisposición de la falla de las proteínas de complementos, sino que también este paciente tiene un motivo del HLA que afectar a la reacción central, entonces tiene células autorreactivas de los anticuerpos. En ese caso, en la proteína reumática, a anticoagúlantes, en la diabetes tipo 1, a las anticoagúlantes, cada una funciona por eso ahí les puse, digamos, el ejemplo de los tipos de antígenos en la enfermedad específica. No, otra cosa que se dijo en el video, por ejemplo, es lo de los tamaños de los complejos. Cuando es más grande es más fácil porque Porque el CR1, el sitio activo del receptor, reconoce mejor aquí hay unos complejos inmunes más grandes. Entonces son los primeros a ser eliminados. Los más chiquitos son los que se van quedando.
ya en humanos ya no se hace. Y solamente se hacen animales de experimentación con fines de investigación. ¿Por qué se hacía la prueba de Alpos? Se hacía porque se empezó a estudiar y a comprender la hipersensibilidad tipo 3, sobre todo en los pacientes en los que se hacía inmunización a través de sueros. Entonces, por ejemplo, pacientes que tenían accidentes con víboras y exposición a los venenos, crean que algunos de ellos, cuando habían necesitado sueros de forma repetida, pues hacían enfermedad del suelo. Obviamente ya hoy sabemos que los que lo hacían era porque tenían esta predisposición genética. Entonces, en algunas personas que tenían una susceptibilidad a este tipo de accidentes, por ejemplo, veterinarios que trabajaban con ese tipo de animales, o personas que vivían en el campo en una zona endémica, o biólogos que también necesitaban hacer trabajo de campo, en esas personas entonces se hacía la prueba de Alpos para saber si tenían anticuerpos preformados contra el veneno de estos animales, de tal manera que se pudiese predecir, en caso de un accidente ofídico, pues que iba a tener la manifestación de hipersensibilidad tipo 3 y entonces necesitaría ser hospitalizado. Pero resulta que se dieron cuenta que con la prueba estaban sensibilizando a los pacientes. Entonces, podía haber pacientes que no tenían anticuerpos porque nunca les habían aplicado los sueros y se sensibilizaban con la prueba. Entonces, por eso la prueba no se usa. Y se utiliza más en animales y sirvió la prueba para poder aprender acerca de estas vías, poder saber, bueno, se deposita, qué ocurre, qué moléculas se activan y poderlo reconstruir. ¿Listo? Pero entonces la prueba de Alpos, que todavía ustedes la pueden leer en los textos y en los libros, pues es una prueba que no se utiliza en humanos. Entonces, pues nos vamos a quedar con la que las hipersensibilidades tipo 3 son sistémicas. ¿Listo? Porque la reacción de Alpos no la vamos a tener en cuenta. Muchas veces ocurre disparado por inhalación de las esporas de ciertos hongos y que se las mayonitis. De pronto el texto te dice que es localizada, ocurre en pulmón, y no ocurre tanto, digamos, la parte de anomplación y el glomérulo, pero se sigue considerando sistémico. Pero una inquietud. ¿Esto aplicaría solamente para el grupo eritematoso sistémico, en el caso del cutáneo, que es como tan localizado? Pero igual sigue siendo una hipersensibilidad sistémica, porque aunque sea cutáneo, tienes una vasculitis usualmente que está pues, diseminada por varios pacientes. Lo que pasa es que tiene la diferencia entre local o sistémico. Local es la aplicación en un sitio específico del antígeno de forma controlada, y lo que hacían con la reacción de Alpos es que aplican, y si el paciente tiene anticuerpos preformados, que va a formar una vasculitis allí
producido por células dendríticas endocitado presentado a los linfocitos T. En el caso de la dermatitis por contacto se pueden activar tanto células CD4 como células CD8, porque estas proteínas de la piel pueden entrar por vía de presentación tanto de clase 1 como de clase 2. Usualmente la manifestación aparece entre 48 y 72 horas después de que el paciente entró en contacto con ese artero, más o menos 48 o 72 horas después. Y la morfología de la lesión, siempre vamos a ver esa zona eritematosa muy enrojecida y ampullosa, tiene esa característica. Es una dermatitis donde vamos a ver ampollas. Y la razón de tener ese tipo de lesiones es porque cuando se activan los linfocitos de CD4, especialmente perfiles proinflamatorios de TH1, TH17 y el TCD8, esas células migran al tejido y usualmente el infiltrado inflamatorio, miren dónde se ubica, entre las capas del epitelio, en la epidermis, no en la dermis, no en el conectivo, sino que ese infiltrado inflamatorio se ubica aquí, porque aquí es donde están las proteínas con las que se unió el apteno. Y una vez llegan, pues activan los perfiles TH1 y TH17 sus mecanismos efectores, que es activar células proinflamatorias, como neutrófilos, macrófagos que vienen aquí, secretan sus citoquinas, entonces se genera el edema, y ese edema se concentra allí, miren aquí lo podemos ver, se concentra entre esas capas del epitelio. Las células del CD8 pueden empezar a hacer citotoxicidad y destruir algunas células epiteliales que tienen las proteínas, y entonces vamos a ver esta manifestación. Las ampollas, donde está este exudado que es más bien claro, lo vamos a ver de esta forma porque ese infiltrado inflamatorio está ahí entre las capas del epitelio. Recordemos cuáles son los tipos de aptenos que la pueden generar. Por ejemplo, aptenos que están presentes en el veneno de plantas. Nosotros no tenemos estas plantas acá, pero sí en países donde hay estaciones, la hiedra venenosa, por ejemplo, es una plántica que tiene un veneno que es un apteno, y nosotros tenemos aquí ortiga. La ortiga tiene también venenos. Ese es un mecanismo de defensa de la planta. La planta secreta estos venenos para defenderse de depredadores. Entonces, si nosotros entramos en contacto, tocamos la planta, pues el veneno es un apteno, entra en contacto con proteínas de la piel, forma ese complejo y entonces estimula esta respuesta. Otro ejemplo de apteno es el látex, por ejemplo. El látex que está presente en los guantes también entra en contacto con una proteína, estimula esta respuesta inflamatoria de estas células, TH1, TH17 y TCD8, y genera pues toda esta manifestación. Usualmente las dermatitis por contacto tienen pues esta manifestación inflamatoria y generan como un dolor tipo algo, porque ahí también por toda la respuesta inflamatoria, finalmente mastocitos que están en el tejido también se degranulan por el ambiente proinflamatorio que produce histamina, y recuerden que la histamina genera esa sensación como de quemazón. ¿Listo? Entonces es un dolor quemante. Entonces ahí lo vemos en el sitio que entra en contacto con el apteno. El cuero es otro. El cuero lo habíamos mencionado también, creo que el semestre pasado también es otro apteno. Entonces miren que aquí, por ejemplo, está como la marca quizás de las sandalias, ¿cierto? Miren que es el sitio que entra en contacto con el apteno. Otro ejemplo de apteno son los ciertos elementos que se utilizan en aleaciones en joyería. Entonces el bronce, el cobre,
es una. ¿Qué otra cosita podríamos? Muy bien, la vía de entrada, ¿cierto? Muy bien. En la tipo 4 es solo el sitio donde el paciente entró en contacto. En la tipo 1, acuérdense que, por ejemplo, vimos un casito, no sé si se acuerdan, de las fresas. La paciente comía fresas y se encontraba una dermatitis o una inflamación en zonas de pliegues, que decíamos del antebrazo y detrás de la rodilla, ¿cierto? Entonces, piense que por donde entró el antígeno, por vía oral, probablemente se absorbió el intestino y, obviamente, pues como había sensibilización, pues los mastocitos se desarrollaron y generaron esa manifestación en piel. También vimos, por ejemplo, en una de las reacciones anafilácticas y veíamos que uno de los compromisos en la reacción anafiláctica es el tejido cutáneo. Entonces, por ejemplo, veíamos que el paciente empezaba a buscar un exantema en todo el cuerpo. ¿Listo? Y puede que el alergeno haya entrado por vía oral o puede ser una picadura de una venita y entró pues directamente inoculado. Entonces, quiere decir que en las dermatitis de hipersensibilidad tipo 1, pues la manifestación no tiene que ver con la vía de entrada de contacto con el alergeno, mientras que en la tipo 4 sí ocurre solamente en el sitio de contacto con el antígeno. ¿Listo? Ahora, puede darse el caso, por ejemplo, si yo toqué una planta, digamos de forma accidental, en el campo, cogí unas ramas y entonces cogí la planta y entré en contacto en mis manos, pero luego me toqué otra parte del cuerpo, pues claro, como acá tenía el veneno, pues pasé a este lado y entonces, pese a que no tuve contacto directo, sí de forma indirecta hice una diseminación. ¿Listo? Bueno, esa es la dermatitis por contacto, esa es la primera. Pero digamos que, pues hablando de forma generalizada, todos vamos a hacer una reacción a lo que es la función proveniente dependiendo de la vía venosa, la clínica, etcétera, pero no todos hacemos al látex. Porque la verdad es que también el semestre pasado hablamos que para reaccionar al lácteo debe haber también una predisposición genética. Algo similar a lo que hablamos de los alergenos, que si yo soy alérgica a las fresas y el fruto al maní, Y en este caso la predisposición son genes específicos que van a hacer que tú no tengas tolerancia a ciertas moléculas en particular. Pero pues no me voy a explicar así directamente en el video, no sé si es como una clasificación, si se puede hacer así o si de pronto esta no es solo citotóxica o Entonces, en el sentido que, como les decía, ahora se activan tanto el TCD4 como el TCD8 y como les decía, los TCD4 vienen y atraen células no inflamatorias, pero los TCD8 vienen en citotoxicidad sobre las células epiteliales. Entonces, hay más citotoxicidad ahí que en una gran cromatosa que ahora vamos a ver donde hay más implicación en la inflamación más crónica. Entonces, si lo leíste por ese lado, está bien, pues yo no uso esa clasificación porque no es solamente una respuesta citotóxica, sino también inflamatoria. De hecho, por eso vemos esa manifestación apoyosa, es más como, además de que hay citotoxicidad y daño en la muerte de células, pero fíjate que hay una respuesta muy inflamatoria que además se relaciona con síntomas. Entonces, si tú lo quieres clasificar así, está bien. pero no es este tipo de hipersensibilidad Usualmente por antiinflamatorios y antihistamínicos. o sea, hay una reacción. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la primera, dermatitis por contacto. Ahora vamos a hablar del granuloma. Entonces, miren, dermatitis por contacto, decíamos, los síntomas aparecen entre 48 y 72 horas después de entrar en contacto
el texto, pero eso ya se revisó y no es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, es una manifestación coincide con el tiempo, es una respuesta tardía, coincide con que está mediada por células T y coincide con que se genera una respuesta inflamatoria, ¿vale? Pero no es una hipersensibilidad porque al inicio ya definimos las hipersensibilidades, recuerden.
Estas son bacterias intracelulares y la célula blanca es el macrófago. Entonces, fíjense tan interesante. La bacteria se deja fagocitar. ¿Por qué se deja fagocitar? A ella le interesa, porque esa es la célula que ella va a infectar. Entonces, el macrófago la reconoce, trae sus receptores para PAX, la fagocita, pero una vez ella entra en el fagosoma, impide que ese fagosoma se fusione con el lisosoma. Entonces, impide la formación del fagolisosoma. Y luego, al no haber formación del fagolisosoma, la bacteria se escapa al citoplasma y ya queda la célula infectada. ¿Listo? Entonces, por eso se le llama no digerible. Recordemos que siempre la primera célula que responde es el macrófago residente. O sea que es como esa arma inicial que tiene la respuesta inmunológica. Es la que primero va a responder, la que primero me va a ayudar. Pero esa célula, en este caso, lastimosamente, se vuelve blanco de infección de esta bacteria. Entonces, vamos a explicar paso a paso qué es lo que ocurre. Entonces, miren, vamos a explicar primero el granuloma con bacterias no digeribles y luego lo explicamos con cuerpos extraños. ¿Listo? Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que se transmite a través de la inhalación de aerosoles contaminados con la bacteria. Usualmente, el paciente que tiene tuberculosis pulmonar pues tiene síntomas como tos y cuando tose pues esparce aerosoles al ambiente. Y otro individuo susceptible podría inhalar esos aerosoles y esos aerosoles pues llegan al pulmón. Entonces, las bacterias llegan y recuerden, la primera célula que reconoce pues son los macrófagos residentes que en el pulmón se llaman como células de polvo, ¿cierto? Listo. Entonces, estos macrófagos van a ser los primeros que reaccionan, fagocitan la bacteria, pero ella se escapa al citoplasma porque evita la fusión del fagosoma con el lisosoma. Entonces, infecta las células. Algunas células infectadas mueren. Algunos macrófagos mueren por acción de la bacteria. Por
contención del sistema inmune. Porque fíjense que falló la célula que para el sistema inmune era su arma principal, que es el macrófago residente. Este no pudo eliminar y entonces el sistema inmune elabora este mecanismo para contener el antígeno y evitar que se disemine. En algunos pacientes, todo depende del inóculo bacteriano, que es un inóculo, es la cantidad de bacterias que entran a través de ese mecanismo de transmisión que es la inhalación. Hay muchas personas que han tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis y el inóculo que entra es relativamente bajo. Entonces, eso hace que se formen 1 o 2 granulomas en pulmón y las personas pueden vivir toda su vida con 1 o 2 granulomas sin ningún problema, con el bichito ahí contenido. Él está ahí, pero no puede diseminarse. Y de hecho, ustedes lo van a encontrar en pacientes a veces con hallazgos incidentales. Por ejemplo, un paciente que se toma una imagen de tórax o otra cosa y se encuentran ahí los granulomas. Y usualmente no hay problema. ¿Cuál es el problema? Si el inóculo bacteriano que es muy grande, es una gran cantidad de bacterias, ya no se van a formar 1 o 2 granulomas, sino que se forman muchos que ocupan toda la parénquima pulmonar. Y ahí sí compromete la función respiratoria. Ahí tenemos ya una tuberculosis pulmonar establecida. ¿Listo? Ahora, ustedes van a encontrar que los pacientes que más hacen tuberculosis son pacientes VIH positivos. El virus del VIH es un virus que infecta a los linfocitos CD4 y genera una inmunodeficiencia. Entonces, bueno, a ellos les puede dar tuberculosis más fácilmente porque son más susceptibles, pero hay algunos que esa tuberculosis puede ser una reactivación, porque muy joven, de pronto tuvo la exposición, estaba con ese par de granulomas, 1, 2, 3 granulomas, y resulta que cuando el virus del VIH afecta a los CD4, pues va a hacer que estos que están aquí mueran, y entonces si estos mueren, se pierde esta producción de citoquina y se pierde la contención, se rompe el granuloma, y entonces esa bacteria que estaba allí se libera y se disemina. ¿Listo? Entonces, en pacientes VIH positivos, les recuerdo, cuando ustedes vayan a notar en los pabellones de infectología, donde hay pacientes con tuberculosis, muchos de ellos van a ver que son pacientes VIH positivos. Profe, por eso, pero entonces por eso cuando la tuberculina sale positiva, se le manda una radiografía para ver si están estas lesiones y eso es lo que se pero puede que tenga tuberculina positiva como no tenga lesiones en Si es un falso positivo, sí. Si es un falso positivo, que puede pasar, se hace pruebas, la radiografía de tórax es una, pero también hay otras pruebas más que se deberían mirar en este caso. pero entonces la única razón por la cual no habría granulomas de tuberculosis cuando la prueba de tuberculina sale positiva es porque son falsos positivos. No necesariamente lo que puede ser, no sabemos si el paciente recibió una exposición, todavía no hay por eso tenemos medidas de radiografía de tórax más otras pruebas, sobre todo las principales. Porque también puede haber sido un tipo de exposición. Entonces, miren, este es un granuloma a nivel histológico. Piensen que es una estructura concéntrica, así como la he escuchado. Y miren que es una estructura concéntrica y tiene capitas. Entonces, es muy importante que respetemos el orden de las células del centro a la periferia. Siempre vamos a encontrar en la zona más central macrófagos, luego en las semilloides, luego las células multinucleadas, luego linfocitos y al final los fibroblastos. Así podemos verlo clínicamente uno que es más en piel. En piel se pueden formar sobre todo acuerdos extraños. La única diferencia que aquí explicamos el granuloma frente a una bacteria no digerite, la única diferencia entre un granuloma por una micobacteria o un granuloma por un cuerpo extraño es que si nosotros tomáramos una biopsia de la lesión y
Y si yo aplico los antibióticos para la tuberculosis, bueno, me imagino que obviamente mato la bacteria, pero el neuroma empieza a diseminarse, como que las células empiezan a... Sí, se pierde la respuesta inflamatoria. Eso es una inflamación inflamatoria. Y lo otro es, esto se puede convertir en un proceso neoplásico. No hay evidencia. O sea, el neuroma, solo el neuroma lo puede matar. Por ahora no hay evidencia. Puede que cambie en el futuro, pero por ahora no. Profe, al hacer granuloma, uno supondría que el paciente no hace aminopatías. Listo, entonces miren, otra vez, miremoslo acá. En este caso, micobacterias, los macrófagos reconocen, fagocitan, no pueden eliminarla, migran más macrófagos que se diferencian a células epitelioides para tratar de tener más citoplasma, más fabricar más sustancias de la fagocitosis. Luego migran otras que se fusionan entre ellas para tener más núcleos y atraen a los linfocitos, bueno, no los atraen, se activa la respuesta adaptativa con una técnica, vienen los linfocitos, se ubican alrededor, usualmente perfil de H1, también vienen algunos de C8, algunos B, y los C1 sobre todo mantienen activos a esos macrófagos y atraen el factor de crecimiento epidermoide, atraen fibroblastos y se cierra la lesión. ¿Listo? Bueno, este es el granuloma, esta es la segunda manifestación. Y ahora vamos a ver la tercera, que es el granuloma tisular, que ocurre en las que son autoinmunes, que hacen parte de la hipersensibilidad tipo 4. ¿Listo? Estas son enfermedades autoinmunes que son mediadas más que todo por células, por linfocitos T. Y en este caso nos dicen daño tisular. Obviamente el daño tisular porque esa célula T que se está activando va a reconocer un antígeno propio y ese antígeno propio pues está en el tejido y entonces esa respuesta celular pues va a provocar una inflamación que va a dañar el tejido. Por eso hablamos del daño tisular. Vamos a ver algunos ejemplos para verlo más claro. Algunas de ellas son mediadas más que todo por células TCD4, como por ejemplo la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple vemos el papel del perfil de H1, muy importante, y en ese caso lo que ocurre es que el paciente desarrolla células T autorreactivas frente a antígenos de la mielina. Entonces se generan células de H1 que reaccionan frente a esos antígenos y eso va a generar una desmielinización que conduce a un daño axonal. Y si hay alteración de los axones, pues hay alteración en la transmisión del impulso nervioso y eso va a generar en estos pacientes una parálisis, una pérdida de movimiento en extremidades que puede ser progresiva. El otro ejemplo son las enfermedades inflamatorias intestinales. Hay varias enfermedades inflamatorias intestinales, la más común es la enfermedad de Crohn. Y la enfermedad de Crohn es mediada principalmente por TCD4, más que todo por perfiles de H17. Entonces, en la enfermedad de Crohn, lo que ocurre es que al inicio hay una pérdida de tolerancia a la microbiota. Se generan células que empiezan a reconocer de forma anómala la microbiota y esas células hacen después reacción cruzada contra antígenos de los enterocitos. Y al hacer esa reacción cruzada, pues generan una respuesta inflamatoria que va a favorecer diarreas, alteraciones gastrointestinales y alteración de la función, porque se están atacando directamente los enterocitos, entonces
donde los linfocitos TCD8 reconocen antígenos propios de las células beta pancreáticas y entonces reaccionan